Quería comenzar el mensaje con una pregunta. ¿Crees que el Señor habla hoy? ¿Crees que el Señor nos habla hoy en día? Le estoy preguntando. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Yo también lo creo y creo que el Señor, la forma en la que tiene a hablarnos hoy en día es a través de su palabra, ¿no? O sea, no hay otra. Es a través de su palabra es como Dios nos habla, ¿no? Dios, de que puso al hombre en este mundo, siempre se ha esforzado y ha trabajado para comunicarse con nosotros. Nunca ha cortado la comunicación con el hombre. Siempre ha tratado de tener la relación o mantener la relación con nosotros, ¿verdad? La siguiente pregunta que quería hacerles es, ¿cuál es mi actitud o cuál es nuestra actitud cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo reacciono yo ante la voz del Señor? Esta no la respondan, esa la meditamos cada uno para nosotros mismos, porque esa es lo que queríamos, lo que el Señor me ha transmitido para meditarlo en esta mañana, ¿no? Hoy vamos a ver dos ejemplos de dos reacciones distintas, aunque casi fueron contemporáneas, ante la reacción, la reacción ante la voz de Dios, ante la palabra del Señor. Vamos allí en Jeremías, donde hemos leído, en Jeremías 19, 1 al 6, en Jeremías 18, leímos el pasaje o la circunstancia en la que Jeremías fue llevado por Dios a casa del alfarero. Para ponernos un poco en situación, en el contexto en el que esto sucedió, Jeremías fue un profeta que estuvo profetizando en los últimos años del pueblo de Israel, en los últimos años del pueblo de Judá sobre todo, fue donde él estuvo profetizando, siendo ministrado por el Señor, antes del cautiverio, antes de que Jerusalén fuera destruida, Judá fuera destruida y fueran llevados cautivos a Babilonia. En esos últimos años. Él estuvo unos 50 años profetizando en medio del pueblo de Israel y lo hizo a lo largo de 4 reyes distintos. El pueblo de Israel se encontraba en una situación complicada y difícil. Dios había determinado traer juicio sobre ellos. Todo lo que había dicho desde la antigüedad sobre las consecuencias de desobedecerle, las consecuencias de no seguirle, estaban a las puertas, estaban prontas. Ya Israel, el reino del norte, había sufrido esas consecuencias, pero Judá se resistía, pero ya estaba a punto de recibir el juicio de Dios. Y en este pasaje, en esta situación en casa del alfarero, tiene dos partes, una en el capítulo 18 y otra en el capítulo 19. En el capítulo 18, como hemos leído, Jeremías fue llevado a casa del alfarero y el Señor allí, si leemos todo el capítulo, muestra una vez más su misericordia hacia el pueblo de Israel. Por el contrario, en el capítulo 19, Dios determina un juicio irrevocable sobre el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver, ¿no? En el versículo 1 al 6 que hemos leído dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor les estaba hablando aquí una vez más de su misericordia. El pueblo de Israel, la rebeldía había sido tan grande que había llegado hasta... el Señor ya se había cansado y había dicho hasta aquí. Pero antes de traer el juicio definitivo sobre ellos, el Señor mostró una vez más su misericordia hacia Israel. Y les está diciendo, mirad, lo llevó ahí a casa del alfarero para mostrarles, mire, como ese barro que el alfarero está formando y le salió mal y se le vino abajo y tuvo que volver a hacer otra. Así de fácil, de esa misma manera como Él moldea, como Él puede transformar ese barro,
yo lo puedo hacer con vosotros. Yo puedo también transformarlos, los puedo restaurar si venís a mí, si os arrepentís. No puedo volver a restaurarlos, porque yo soy así, porque tengo ese poder, porque Dios tiene el control y el poder sobre todos los reinos de la tierra, y lo demuestra en los versos siguientes. Dicen del 7 al 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si se hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. El Señor les está advirtiendo una vez más y les está dando una última oportunidad a Israel antes de recibir el castigo por su maldad. Les está ofreciendo su misericordia una vez más, ¿no? Y lo hace a través de este ejemplo, el ejemplo del barro. Y lo que vemos en los versos 7 y 8 y el 9 es que la misericordia de Dios no se queda solo en Israel. El Señor precisamente les nombra al resto de pueblos, esos mismos que estaban asolándoles, esos mismos que estaban a su alrededor, que muchos de ellos habían sido causa de tropiezo para ellos porque los habían seguido para ir a otros ídolos. Esos mismos reinos, dice el Señor, si esos pueblos se arrepintiesen de su maldad, si esos pueblos se arrepintiesen de lo malo que hacen y vinieran a mí, también los perdonaré. Haré bien contra ellos, hablaré contra ellos, hablaré a favor de ellos y los bendeciré. Pero si no hacen lo malo, pero si no lo hacen y siguen haciendo lo malo, pues el juicio que he determinado sobre ellos también vendrá. Un ejemplo rápido que se me vino a la mente cuando leí estas palabras fue el de Nínive, el del caso del profeta Jonás. Dios mandó a Jonás a ir a profetizar juicio contra Nínive. La misión de Jonás era ir a Nínive a decirles, a advertirles que Dios los iba a castigar duramente y los iba a erradicar poco menos, ¿no? Que iba a traer un juicio duro sobre ellos. Tanto que Jonás conocía a los de Nínive, era un pueblo muy, muy temido por lo malvado que era, y no quiso ir. Bueno, todos conocemos la historia, no vamos a centrarnos en ella ahora. Pero una vez que fue, y Jonás obedeció al Señor y fue allí, ¿qué pasó con el pueblo? Cuando escucharon el mensaje de juicio que Jonás trajo sobre ellos, el pueblo se arrepintió. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Los castigó? No. Perdonó a Nínive y no trajo el juicio. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Yo he determinado juicio, pero si os arrepentís, yo extenderé una vez más mi misericordia y no lo llevaré a cabo, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta de Israel? ¿Qué hizo Israel ante esta misericordia que el Señor le mostró? En el versículo 12, en Jeremías 18, tenemos esta respuesta. Dice, y dijeron, bueno, vamos a leer el 11 también. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y la respuesta del pueblo, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esa fue la respuesta del pueblo ante el ofrecimiento de Dios de su misericordia, a las puertas de un juicio terrible. Si miramos la historia del pueblo de Israel, todos conocemos, desde que el pueblo de Israel pues salió de Egipto por mano poderosa de Dios, pasó por el desierto, llegaron a la tierra de Canaán, la conquistaron, desde todo ese tiempo han estado dándole la espalda a Dios. Muchas veces se rebelaron contra Él. Nada más salir de Egipto, a la primera de cambio, al primer retraso de Moisés,
ya se volvieron a los ídolos, ya olvidaron a Dios y empezaron a ser un ídolo. Desde sus comienzos, el pueblo de Israel fue un pueblo duro de servir, como dice la palabra, que dio la espalda a Dios y que fue muy rebelde. A lo largo de los años, tanto Moisés como los profetas, como algunos reyes de Israel, buscaron a Dios y hicieron lo recto delante de Dios y estuvieron llevando ese mensaje al pueblo, intentando que el pueblo se volviera a Dios y tuviera un corazón confiado y entregado a Dios. Pero lo que vemos es que al final de todo esto, el pueblo seguía empecinado en su maldad. Tenían un corazón endurecido. Dice el verso 12, es en vano. No da igual, ofrece lo que quiera Dios, no sirve para nada. Nosotros vamos a seguir adorando a estos ídolos. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que nuestro corazón malvado quiere hacer. ¿Y qué hizo el Señor ante esta respuesta? Pues lo vemos en el capítulo 19. El capítulo 19 de Jeremías es la otra parte en la casa del alfarero. El segundo capítulo, por así decirlo. Para no leerlo todo, en ese episodio, Jeremías y algunos de los ancianos fueron llevados otra vez a casa del alfarero y Dios le dijo a Jeremías que comprara una vasija. Se compra una vasija, un jarrón, o lo que sea, entendamos, ¿no? Compra una vasija, un jarrón y vete al campo de Himón, ¿no? Al campo de Tofet, perdón, en el valle de la Matanza. Ve allí con ellos y quiebra la vasija. Y quiebra la vasija para mostrarles lo que yo haré con el pueblo, ¿no? Y dicen los versos el 10 y 11 del versículo 19, del capítulo 19. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y le dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Y en el verso 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Dios les mostró este ejemplo ahora de esa vasija rota. Una vasija de barro la cual se rompió, se tiró para quebrarla, ya no servía para nada. No podía ser utilizada, dice que ya no puede ser restaurada más, para mostrarles el juicio. Dice, ahora es tiempo de un juicio. Y Dios determinó un juicio irrevocable, en el que ya no había vuelta atrás. La misericordia de Dios ya la rechazaron. Y la rechazaron porque su corazón fue duro y quiso seguir haciendo el mal. Si, como dijimos, si nos remontamos a ver un poco el panorama de la historia de Israel, Dios no los cogió desprevenidos. Dios no vino de repente y les soltó esta bomba porque habían hecho algo malo. Dios, antes de que pusieran un pie en la tierra en la cual ahora vivían, antes de que pasaran tantos siglos, tantos años de diferencia, desde el momento en el que llegaron a las puertas de la Canaán hasta ahora, Dios se los advirtió. Si nos vamos al Deuteronomio, nos vamos al Éxodo, vemos cuando el Señor estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida, les dijo los beneficios y las consecuencias de obedecerle o de no obedecerle. El Señor se los advirtió de antemano. Si me obedecéis, si se hacéis lo que yo os mando, si seguís todo lo que yo os he mandado y no os mezcláis con este pueblo, y me seguís a mí y no me dejáis, pues seréis bendecidos y vuestros enemigos no os harán nada y yo os cercaré y os bendeciré. Pero si no, juicio vendrá sobre ustedes. Si no hacéis lo que yo os mando, si y vais en pos de otros ídolos, etcétera, etcétera, o seguís haciendo el mal contra mí, yo traeré juicio sobre vosotros. Y estamos hablando de muchos siglos atrás. Y como dije antes, a lo largo de la historia, por medio de los jueces, por medio de los profetas, por medio de aquellos reyes
que sí hicieron y buscaron la voluntad de Dios, el pueblo una y otra vez recibió este mismo mensaje. Si abandonamos a Dios, si damos la espalda a Dios, si no obedecemos ni oímos su voz, recibiremos el juicio. Y eso fue lo que el pueblo de Israel estaba recibiendo aquí ya. Ya estaban a las puertas de ese juicio irrevocable. Cuando yo estaba preparando el mensaje para esto, desde hace tiempo, quería compartirlo, me vino una idea, una aplicación que era incorrecta al principio, hasta que investigué. Yo creía que el barro, todos conocemos el barro y demás, pues podía ser reutilizado. Y en cierta manera sí puede ser así. El barro, mientras está húmedo, mientras no ha sido cocido, no ha pasado por el horno, puede volver a utilizarse. De hecho, si tú coges barro, lo dejas allí tiempo, se te seca, lo mezclas otra vez con el agua, lo puedes utilizar. Pero una vez que tú formas lo que tú quieras y lo cocinas para hacer una vasija, un jarrón o lo que tú quieras, ya el barro cambia. Ya el barro ya no es barro, sino es cerámica. Aunque nosotros tenemos la cerámica, el concepto de algo más fino, algo más costoso, pero en realidad cerámica es todo barro cocido. La porcelana es un barro cocido, lo que pasa es que según su material es de otra calidad. Pero al final todo barro que se cuece, que se lleva al horno para que se mantenga rígido y dure, es una cerámica. Y esa no puede ser reciclada. Eso no se puede reciclar. Por eso el Señor les dice aquí, esa vasija que ya está cocida, que ya está hecha, una vez rota, ya no se puede volver a restaurar. Solo sirve para ser rota, destruirla y hay que hacer otra nueva. Y eso es lo que el Señor les estaba advirtiendo y es lo que les estaba diciendo. Ahora Israel, lo que os toca es que seáis quebrantados. Tenéis que ser quebrantados y hechos de nuevo. Si nos fijamos en el pueblo de Israel, fue duramente, la verdad, que castigado. Las circunstancias que rodearon a la deportación pues fueron terribles. Los últimos años en los que estuvieron asediados, llegaron incluso a comerse unos a otros, hubo mucha hambre, la destrucción que Nabucodonosor trajo a Jerusalén y a sus alrededores fue terrible, arrasó con todo, con el templo, con los palacios, con toda la ciudad. Se llevó por delante todo lo que pudo para humillar a Israel y a Judá. Y fueron lo que hizo. El castigo que recibieron fue duro. Imaginemos las vidas que se perdieron en todas esas circunstancias. La deportación que sufrieron todos esos muchachos y muchachas y personas que fueron arrancados de su hogar y llevados a Babilonia, a otro lugar, al centro mismo de la idolatría, y fueron llevados allí, arrancados de sus hogares, sin saber qué iba a ser de ellos. Fue algo muy duro y estuvieron muchos años allá deportados. Pero si nos fijamos la diferencia entre el Israel del Antiguo Testamento y el del Nuevo, en parte aprendieron la lección. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, la mente del judío era totalmente distinta. Ya solo había un Dios, y era Yahvé, el yo soy, no había otro. Tanto era su mente fija en esa idea, que cuando vino el Mesías, lo rechazaron. No reconocían al Cristo, lo rechazaron, porque no puede estar Dios allá y aquí. No, ese no es. Tú no eres el Cristo. Y lo rechazaron, ¿no? Sabemos que todo también estaba preparado por el Señor, pero tenían una mentalidad distinta, porque habían aprendido la lección muy duramente, les costó un alto precio. Israel no escuchó la voz del Señor hasta que fueron quebrantados. Vamos a ver otro ejemplo. Hemos visto el ejemplo malo, por así decirlo, el ejemplo de aquellos que no oímos la voz del Señor y nos cerramos nuestros oídos y no nos dejamos moldear. Pero casi contemporáneo a esta circunstancia, vivió un rey llamado Josías. Josías fue uno de los que vivió cuando Jeremías aún vivía cuando Jeremías vivía y empezó su ministerio, ¿no? Vamos un momento a Segunda de Crónicas 34. Y vamos a leer de los versos del 1 al 3.
Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Dice que este muchacho, Josías, tenía 8 años cuando fue puesto por rey, cuando llegó al trono. Y que a los 16, 8 años después, a los 16 años, buscó al Dios de David, su padre. Y dice que hizo lo recto delante de Dios. Este muchacho, Josías, David no fue su padre. Si nos vamos si estudiamos los libros, el padre de Josías fue el rey Amón. Y Amón fue hijo también era hijo de Manasés. Manasés fue uno de los reyes catalogado como de los más malos que hubo en Israel, en Judá. Tanto él llevó la perversión y la maldad al pueblo de Israel a unos extremos abominables. Tanto que Dios lo nombra cuando habla de este juicio. Por la maldad de Manasés y la maldad que llegó hasta mí, por eso no voy a perdonar al pueblo. Manasés fue un rey muy malo. Y Amón, su hijo, continuó en los caminos de su padre Manasés, haciendo lo malo delante de Dios. Lo que pasa es que Amón no duró mucho en el reinado, lo quitaron pronto. Y digo esto porque me sorprende que este muchacho, con 8 años y también a los 16, pues criado en un ambiente de idolatría, de maldad, de rebeldía hacia Dios, pues decidiera pues buscar a Dios y no hacer como sus padres. Eso nos enseña también que de los ejemplos malos también se aprende, porque podemos aprender a no seguirlos. Y Josías no nos entra en detalles cómo ni por qué, pero él decidió buscar a Dios. Y buscar a Dios no de su padre ni de su abuelo, sino el de David, al Dios que David seguía, ¿no? Y dice que lo buscó, ¿no? Y a los 16 años, empezó él a buscar de Dios. Y una de las primeras cosas que Josías hizo fue ir a restaurar el templo. El templo estaba, imaginémonos, tantos años de idolatría, lo tenían lleno de aberraciones, y él quiso empezar por la casa de Dios restaurándola. Y dice que mandó allí a uno de sus siervos, y ocurrió algo que le impactó en su vida. Vamos un momento a Segunda de Reyes. Esta es el último salto que vamos a pegar. Y en Segunda de Reyes 22, de los versos 8 en adelante, ocurrió un hecho. Él mandó a sus siervos a restaurar el templo, y cuando estaban restaurando y adesentando el templo, y limpiándolo, dice que el sacerdote encontró el libro de la ley. Encontró un libro de la ley. Dice en el verso 8, vamos a leerlo. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Dice, Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Para eso Josías los había enviado. Y le dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros,
por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que fue escrito. Josías, cuando hallaron el libro y lo leyeron delante de él, su actitud hacia la palabra de Dios fue primero de asombro y espanto. Asombro y espanto por la maldad a la cual habían llegado, por la desobediencia y cuántos se habían alejado de los caminos de Dios. Él se dio cuenta enseguida de cuánto mal había hecho el pueblo, sus padres, y se arrepintió, se humilló, y dice que rasgó sus vestidos, ¿no? Y se esforzó. Lo primero que hizo fue ir y preguntar, ¿qué será de nosotros? Porque él entendió enseguida, dice, hemos actuado mal, hemos actuado en rebeldía contra Dios durante tanto tiempo, que aquí está claro, lo que nos toca ahora es el castigo de Dios. Ahora el juicio de Dios vendrá sobre nosotros. Y mandó a preguntar. Y dice en los versos 17, 16 en adelante, la respuesta de Dios a la pregunta de Josías. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dice más, el rey de Judá que os ha enviado para que escuchaseis a Jehová y de Israel. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. La respuesta del Señor ante Josías fue, sí, yo voy a cumplir todo el juicio que ahí determina sobre el pueblo. Pero por cuanto tú te arrepentiste, por cuanto tú oíste mi voz y cambiaste tu actitud y viniste a mí, tú no verás ese mal que yo voy a traer sobre este pueblo. Y perdonó a Josías, y Josías pues se arrepintió y se entregó toda su vida a seguir los caminos del Señor. De hecho, el resto de su reinado, Josías se esforzó en limpiar al pueblo y a todo Judá y Jerusalén de la maldad y la idolatría a la cual existía allí. Quemó los lugares altos, destruyó todos los ídolos que había en el templo y fuera del templo. Mató a los sacerdotes dedicados a Baal, etcétera, etcétera. Hizo una limpieza en todo Judá. Pero hay algo que Josías no pudo cambiar. Josías no pudo cambiar el corazón del pueblo. Josías se esforzó en limpiar todo, en hacer todo lo que Dios demandaba, para recibir o intentar recibir el perdón de Dios, pero lo recibió él, y seguro que muchos de los que con él estaban y le seguían. Pero el pueblo no recibió el perdón. Y no lo recibió porque ya lo leímos antes en Jeremías. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Es en vano tu misericordia, es en vano lo que me ofreces, porque vamos a seguir siguiendo a nuestros ídolos. Josías tuvo una actitud muy distinta, muy diferente a la que tuvo el pueblo de Israel. Josías, ante la palabra de Dios, ante la voz de Dios, él se dejó moldear. Él escuchó y entendió cuánto mal habían hecho, en cuánta maldad se habían entregado y cuál era el mal camino que llevaban. Y se arrepintió. Y se esforzó por no solo él, sino intentar que todo el pueblo volviera a los caminos de Dios. Pero Dios no los perdonó. Dicen los versos 26 y 27 del capítulo 23. En Segunda de Reyes, perdón. Vamos a leer desde el 24. En el 24 dice, aquí nos explica un poco el resumen lo que Josías hizo.
Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en casa de Jehová. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Dice que con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. El Señor no perdonó a Israel. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Pues porque su corazón no había cambiado. El corazón del pueblo, de la gran mayoría del pueblo, no había cambiado. El rey, como dije antes, muchos de los que con él estaban se arrepintieron, cambiaron su corazón y siguieron a Dios. Otros reyes también lo hicieron. Muchos profetas siguieron a Dios, fueron voceros de él y se mantuvieron fieles a Dios. Pero el corazón del pueblo de Israel se endureció cada vez más. Y fue en pos de dioses ajenos cada vez más. Y no escuchaba la voz de Dios. En todos los tiempos, en todas las advertencias que el Señor les hacía, en todas las llamadas de atención para que volvieran a su redil, nunca escucharon, se endurecieron. Pero dice en este texto unas palabras preciosas sobre Josías. Dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, ni tampoco después de él. Me llama la atención porque uno de los reyes que vivió antes de él fue el rey David. Y el rey David todos lo conocemos, como Dios dijo de él mismo que era conforme a su corazón. David es un hombre que tiene un corazón conforme a mi voluntad. Pero dice que Josías se convirtió de todo corazón. Josías dio un cambio tremendo en su vida, a pesar de las circunstancias en las que vivió, en las que se crió. Cuando él escuchó la voz de Dios, cuando él escuchó la palabra de Dios, reaccionó. No se quedó, no endureció su corazón, no hizo oídos sordos a la palabra de Dios, sino que reaccionó y cambió su vida. Y la entregó en las manos del Señor y pidió perdón por sus pecados, se arrepintió y se dejó moldear, como el barro. Josías es el ejemplo perfecto de ese barro en manos del alfarero. Él se dejó moldear por las manos de Dios. Dejó que su corazón fuera moldeado por la palabra. Fue obediente y cambió su actitud. Pero el pueblo no hizo lo mismo. El Señor no perdonó al pueblo de Israel porque ellos no cambiaron su corazón. Fue lo único que Josías no pudo cambiar. De hecho, las evidencias están. Cuando Josías murió, los reyes que le sucedieron hicieron lo malo delante de Dios. Y el pueblo lo siguió. El pueblo fue detrás de ellos. Y por eso Dios determinó ese juicio. Un juicio en el que ya no había vuelta atrás. Porque el pueblo no quiso arrepentirse ni quiso recibir la misericordia de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? En 1 Corintios 10, 11 y 12 nos dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo escribió estas palabras después de hacer una descripción de las continuas rebeldías y desobediencias del pueblo de Israel hacia Dios. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Tenemos el ejemplo de Israel, el ejemplo de Josías para que nosotros aprendamos qué es lo correcto y qué es como Dios actúa con nosotros. A veces nosotros en nuestra vida, como dije antes, creemos que la misericordia de Dios y su amor es un cajero automático, que yo, pequé, bueno, voy y le pido perdón a Dios y ya está. Bueno, si peco no importa porque voy y le pido perdón a Dios y ya está. Y esa no es la actitud. Recordemos, Dios no mira lo que tú dices, Dios mira tu corazón, mira el mío. Si mi corazón realmente está humillado, si mi corazón realmente se duele por el pecado, por mi desobediencia, si me arrepiento de verdad,
entonces sí Dios tiene misericordia y nos perdona. Pero si un corazón es soberbio, es duro, el Señor a veces tendrá que quebrantarnos duramente para que aprendamos la lección, para que entendamos y fijamos nuestros ojos en Él, ¿no? Aquellos que somos padres podemos entender un poco las circunstancias o la actitud y la relación de Dios con nosotros. Nosotros queremos mucho a nuestros hijos, tanto que daríamos nuestra vida por ellos, porque son nuestros hijos, porque los amamos, porque son nuestros, son parte de nosotros, pero no todo el tiempo, no toda nuestra relación son carantoñas, besitos y abrazos y sonrisas y todo, ¿verdad? Hay momentos en que los padres tenemos que ejercer sobre ellos pues disciplina, en los que tenemos que corregirlos, en los que tenemos que advertirlos, amonestarlos. Y lo hacemos no porque no los amemos, sino todo lo contrario, porque los amamos. Como los amamos de verdad, queremos que vayan por el buen camino, que tomen buenas decisiones, que no cometan los mismos errores que a lo mejor nosotros cometimos en el pasado. Queremos que aprendan, que sean bendecidos por Dios, que vayan en el camino de Dios, que reciban la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso los advertimos y los corregimos. Y lo mismo hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha advertido? Te has recibido a través de su palabra, a través de un mensaje, la voz de Dios diciéndote, advirtiéndose sobre aquello en lo que no andas bien, aquello en lo que yo no ando bien. ¿Cuál es mi actitud cuando yo escucho la voz de Dios? ¿Hago oídos sordos? ¿Cierro mis oídos? ¿O escucho la voz de Dios, ¿no? Que el Señor pues nos ayude a cada uno de nosotros a ser como ese barro, no una vasija rígida, que ya no queda otro remedio que cuando se estropea, quebrarla, destruirla para hacerla de nuevo. Es un proceso doloroso. Sino que seamos como el barro, que nuestro corazón sea moldeable por la palabra de Dios. Cuando Dios te dice que andas mal, escucha la voz de Dios, arrepiéntete, corrige. No seamos oidores sordos y duros ante la voz del Señor. Los hermanos del grupo de alabanza siempre nos suelen preguntarse sobre qué vamos a hablar. Y yo le dije a la hermana que me escribió, yo sobre la misericordia. Y usted dirá, ¿misericordia? Si llevas todo el rato dando caña aquí. Pues sí, misericordia. Porque es la misericordia de Dios la que nosotros vemos que nos ha traído hasta aquí. Estamos aquí por su misericordia, lo recordamos antes con los símbolos del pan y de la muerte de Cristo. Estamos por su misericordia. Por misericordia Dios ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque no nos dio lo que realmente merecíamos, que era el castigo. No nos erradicó a la humanidad cuando desobedecimos, sino en su misericordia nos dio la oportunidad de estar con Él, de recibir su perdón en Cristo Jesús. Y cada vez que el Señor te habla, cada vez que el Señor te toca en tu corazón la palabra de Dios, lo hace porque te ama, porque es su misericordia la que te está advirtiendo. Por misericordia del Señor es por la que nosotros andamos, vivimos y existimos y respiramos, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Somos receptores de su misericordia cada día. Y por ella es por la que nosotros tenemos que tener una actitud receptiva a su voz. O escuchemos la voz del Señor y aprendamos a dejarnos moldear cuando Él nos habla, cuando Él nos advierte. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y la palabra del Señor pues nos hable y nos transforme a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.